días, mi nombre es Germán David Acosta, soy residente de pediatría de primer año. El día de hoy vamos a hablar sobre maltrato, ¿listo? Inicialmente quise colocar esta definición de Luisa Burr, de una alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que nos dice que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es una violación de sus derechos humanos, una realidad preocupante de nuestras sociedades. Jamás se puede justificar, sea por razones disciplinarias o por tradiciones culturales. No hay niveles razonables de violencia que sean aceptables. La violencia legalizada contra los niños en un ámbito determinado corre el riesgo de generar tolerancia respecto de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en general. Entonces, esta va a ser entonces la tabla de contenido. Vamos a tener la definición, vamos a hablar sobre la epidemiología, vamos a hablar algo de la caracterización, los tipos de violencia. Entre estos vamos a hablar algo sobre el síndrome de Munchausen y sobre el trauma craneal abusivo, que es en lo que más énfasis vamos a hacer, y al final vamos a tener una conclusión. En cuanto a la definición de maltrato, vamos a tener que es toda acción, omisión, abuso, uso de la fuerza o del poder que se expresa a través de la violencia física, psicológica, sexual y la negligencia, así también como a través de las amenazas de tales actos. Esa se puede presentar en distintos ámbitos y puede ser ejercido tanto con sus padres como por representantes legales o por cualquier tipo de persona que van a producir entonces daño, afectando la integridad personal, el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, llegando incluso hasta situaciones de la muerte. En Colombia, en el Código de la Infancia y Adolescencia del 2006, nos indica pues que es toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales, abusivos, la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, niña, adolescente por parte de sus padres, representantes legales o por cualquier persona. En cuanto a la epidemiología, digamos que estos son los datos publicados por la OMS sobre el maltrato infantil en noviembre del 2024. Nos indica que 6 de cada 10 niños menores de 5 años van a sufrir entonces regularmente de castigos corporales o violencia psicológica que van a ser pues ocasionados por parte de los cuidadores o pues de sus padres. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres van a declarar haber sufrido abusos sexuales durante la infancia. El maltrato infantil tiene muchas consecuencias como problemas de salud física, mental, que van a durar de por vida y además de que va a tener repercusiones sociales, laborales, que va a poder ralentizar el desarrollo económico y social de un país a largo plazo. Entonces, el maltrato va a tener muchas consecuencias como problemas de salud física o mental, como hablamos anteriormente, y el maltrato infantil suele quedar oculto y solo una parte de las víctimas recibe el apoyo profesional indicado pues en algún momento. Un niño que ha sufrido abusos tiene mayor probabilidad de abusar de otros cuando llegue a la edad adulta, haciendo pues como que la violencia se transmita como de una generación a otra. Es posible prevenir el maltrato antes de que ocurra y la prevención eficaz, digamos que va a ser por parte de nosotros apoyando a los padres y asimismo también garantizando como toda la parte de educación a los padres sobre una crianza saludable. Esos son los datos que se obtuvieron en el boletín estadístico de la Dirección de Protección del ICBF en febrero del 2024, donde entonces se mencionan que hasta esta fecha había un total de 69.208 niños, niñas y adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de derecho. En la gráfica de la izquierda vamos a ver el número de casos que ingresaron en un proceso administrativo del restablecimiento de derechos. En la derecha vamos a ver entonces las principales causas pues, de todos los mismos. En cuanto a la caracterización, con el fin de determinar las acciones para el restablecimiento de derechos de los niños y niñas, entonces es necesario pues que digamos establezcamos tanto los tipos o formas como la afectación, los agresores y los ámbitos o contextos en los que se presentan. Para efectos de esta charla, en lo que nosotros más vamos a hacer énfasis van a ser en los tipos o las formas de violencia más que digamos en los otros ítems. En cuanto a los tipos o formas de violencia, vamos a tener entonces la violencia física, psicológica, vamos a tener la negligencia,
la violencia sexual y otras formas de violencia, donde entonces vamos a encontrar el síndrome de Munchausen y asimismo también el trauma craneal abusivo. En cuanto a la violencia física, tenemos que es toda acción a través del uso de la fuerza física, la cual puede causar dolor, malestar, lesiones, daños a la salud o al desarrollo de los niños y adolescentes. Y esta pues digamos como que puede ser propiciada pues puede ser propiciada tanto por golpes, utilizando cachetadas, bofetadas, utilizando también objetos, ya sean palos, ya sean correas, ¿sí? Asimismo también incluso armas como puñales, cuchillos, agentes químicos o objetos que produzcan quemaduras como agua hirviendo, o también pues digamos hay otras formas como ya es el ahogamiento, la ingesta forzosa o obligar a los niños a asumir posturas incómodas. En cuanto al castigo corporal, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver que va a tener dos elementos importantes para la conceptualización. Uno va a ser la parte subjetiva, que consiste en la intención que tiene, digamos, los padres o los cuidadores de corregir, disciplinar o castigar el comportamiento de la niña, del niño, niña o adolescente. Y el objetivo va a ser ya entonces, digamos, con el cual van a ellos a utilizar la violencia física. Las convergencias pues de estos dos elementos van a configurar el castigo corporal como una práctica que va a vulnerar los derechos humanos de las niñas y los niños. Hay que tener en cuenta que, digamos, parte de la falsa idea de que contribuye a la formación de los niños, niñas y adolescentes, o sea, el castigo corporal, más que ayudarlos a corregirlos, lo que va a hacer es, digamos, fomentarles una situación de violencia. ¿Por qué no deberíamos utilizar el castigo corporal? Uno, les va a enseñar a ser golpeadores, porque digamos que los niños generalmente pues van a aprender por medio del ejemplo. Otros, les va a comunicar de que el más fuerte siempre tiene la razón, y esto va a llevar a que estos pacientes, cuando vean a otro niño, digamos, en una situación más débil, pues vayan a tratar de utilizar la fuerza para poder pasar, digamos, por encima de él. Va a comunicarles el mensaje de que golpear va a ser la manera más adecuada de solucionar todos de los sentimientos y también de solucionar los problemas. Va a interferir muy gravemente entre la relación entre padres e hijos, no les va a entregar herramientas para resolver problemas y va a generar sentimientos de inseguridad, temor, introversión, lo que los va a hacer mucho más vulnerables incluso también a sufrir violencia física. El respeto no debería confundirse con el miedo. En cuanto a la evaluación, recordemos que tenemos que realizar una historia clínica muy completa. Importante que siempre tratemos de que sea en un entorno seguro, de que indaguemos con los cuidadores, dependiendo pues de la edad del niño, la descripción más detallada posible de cómo sucedieron las lesiones, cuándo, cómo, el inicio y la progresión de los síntomas que tiene en ese momento el paciente. Siempre mirar el comportamiento antes, durante y después de la consulta del niño. Asimismo también cuando tengamos pacientes, digamos ya más que todos los pacientes escolares que puedan hablar con nosotros, siempre a tratar de proporcionar un poco de privacidad para poder hablar con ellos y mirar qué podríamos obtener. Siempre también tenemos que tener en cuenta que debemos evitar la revictimización. Por eso es muy importante que cuando tengamos un paciente que ingrese con nosotros pues por una situación de violencia, generalmente eso solo se debe pues interrogar al paciente una sola vez. ¿Para qué? Para evitar la revictimización. Siempre tenemos que dejar que ellos narren la historia y pues si podemos pues tratar de entrevistar a los papás también como por separado. En cuanto entonces a la historia clínica, pues tenemos que realizar una historia clínica médica, pero también tenemos que incluir toda la parte del desarrollo y de la parte social. Asimismo, también siempre preguntar por antecedentes familiares, en este caso, por ejemplo, hemorragias, trastornos óseos, metabólicos, genéticos. Importante también hacer énfasis, digamos, como en la parte perinatal. En este ítem, digamos, preguntar si el embarazo era deseado o no, si estaba planificando, si era planificado como tal también el embarazo, si de pronto la mamá tuvo algún problema de depresión postparto,
y también digamos en qué ámbito fue el parto, si el parto fue en una institución o pues también si fue en la casa. En cuanto a los patrones de disciplina, pues digamos preguntarle a los padres cómo corrigen a los niños. En el temperamento del menor, preguntarle a los papás si el niño, digamos, es fácil, no es fácil. Asimismo, digamos, si estamos ante un lactante, preguntarle también qué tanto llora el niño, porque muchas veces solo por el hecho de que el niño llora y los papás no saben por qué, los predisponen a una situación de violencia. Asimismo, como historial de maltrato en el menor, hermanos y padres, pues preguntar si ya ha habido como tal antecedentes en toda pues la parte de la familia. También importante preguntar en los padres el abuso de sustancias psicoactivas, abuso de alcohol, que de pronto alguien en la familia tenga alguna enfermedad psiquiátrica, que hayan habido arrestos en el núcleo intrafamiliar. Preguntar por el estado financiero, porque aunque se dice pues que la violencia no discrimina género ni grupos socioeconómicos, sí se ha visto una mayor prevalencia en los grupos socioeconómicos más bajos. Y también pues preguntar quiénes son los cuidadores del niño, quién lo cuida. En cuanto a los factores sugestivos de maltrato, vamos a tener entonces que puede haber una descripción imprecisa del mecanismo de trauma, que claramente, digamos, el paciente nos diga a nosotros pues que hubo un abuso como tal, que haya cambios en la narración del evento, o sea, que primero nos digan una cosa y luego nos digan otra, que digamos que la explicación del trauma sea inconsistente con la edad, la severidad y la severidad de la lesión, que se demore mucho a acudir al servicio médico. Importante pues en esto también siempre preguntar de dónde viene el paciente, pues no va a ser lo mismo alguien que viva como tal en Cali, que tenga muy fácil acceso al sistema de salud, como alguien que digamos le sea mucho más difícil. La ansiedad o resistencia para responder preguntas sobre un posible abuso, digamos que en eso ya podríamos empezar a ver como la resistencia de los papás para poder hablar con nosotros, y la sensación de miedo que van a tener digamos los pacientes cuando el presunto abusador está allí. Pues también es muy importante aclarar que nunca debemos pues dejar que el paciente se vaya a quedar en conjunto con el abusador. Los indicadores emocionales y comportamentales, pues digamos que aquí vamos a tener comportamientos no observados anteriormente, o cambios de comportamiento o hábitos y la forma de relacionarse con los demás, digamos como que haya un cambio en todo esto que nos lo manifiestes, que haya una baja del rendimiento académico, que el paciente empiece a tener cambios bruscos en la conducta, que el niño tenga miedo, rechazo de volver a la casa, de volver digamos a la escuela, o al lugar de pronto donde lo estén cuidando, que pareciera que le tuviera miedo a los papás o a los cuidadores, que obviamente nos informe pues que le han causado algún tipo de lesión, que el niño tenga una asistencia prolongada a la escuela, que esté muy sobreabrigados y que digamos como que no haya una razón por la cual deberían estarlo, porque esto puede significar que pueden estar tratando de esconder las lesiones que tiene el paciente. Asimismo, como digamos en los pacientes más pequeños, es muy importante también dejarlos expresarse, por ejemplo, por medio de dibujos, porque con esto nosotros podríamos incluso llegar a una situación que sea sugestiva de maltrato y pues la ideación suicida. En cuanto al examen físico, digamos que siempre tenemos que procurar explicar tanto a la persona que está llevando al menor como al menor, digamos dependiendo de la edad, el examen físico que se le va a realizar y por qué le vamos a realizar ese examen físico. ¿Listo? Siempre tenemos que tratar de tener totalmente desvestido al paciente, y esto va a ser buscando señales de abuso que puedan estar escondidas, por ejemplo a nivel genital, buscando evidencia de abandono. Esto pues lo vamos a hacer digamos observando al niño, cómo lo visten, asimismo digamos el hecho de que tenga caries o no, y siempre realizar pues las curvas de crecimiento, porque podríamos estar frente a una desnutrición. En cuanto a los indicadores físicos, vamos a tener entonces las lesiones traumáticas menores y equimosis, pues digamos que estas pueden ser en labios, boca, pueden estar en distintas fases de cicatrización. Asimismo también las vamos a poder encontrar en zonas extensas y
ese valor, ustedes saben qué piensan. Hay muchos niños con parálisis cerebral que es justo que descansen, pero las mamás le sacan unas ganancias secundarias al estado de su paciente, ¿sí? Enfermeras, pañales, una cantidad de cosas, cuidado. Entonces uno los ve que utilizan al niño para obtener una gran cantidad de cosas secundarias. Es un abuso de poder también. Este tema es extremadamente complejo. Violencia sexual es un tema muy grave, muy importante en nuestra sociedad. Estrato 1 hasta estrato 6 constantemente lo estamos viendo, pero no lo sospechamos y no lo pensamos, ¿no? Solamente pensamos en la mujer, ojo, pero los niños también son abusados sexualmente, ¿no? Y lo otro es cosas tan sutiles que lamentablemente se vuelven parte del paisaje, es la utilización de los niños en los semáforos o en las ventas, ¿sí? Están utilizando los niños. Entonces, un país que no protege a sus niños, pues habla mucho del tipo de país que es, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que dejemos el Estado, deje que los niños sean utilizados como mercancía, ¿no? Y lo otro es el abuso sexual, ¿no? Para nadie es un secreto el tema de Cartagena, Medellín, Cali, muchas ciudades, Bogotá, donde el mercado sexual de los niños y adolescentes es brutal, ¿no? Y nosotros lo vemos muy frecuentemente, ¿no? Mucho extranjero que llega a nuestro país de turismo es droga y niños y niñas, ¿no? Lamentablemente. No sé si ustedes vieron la película, y no la vieron, la deben de haber visto, la del señor de la DEA que se sale de la DEA. La de Cartagena, ¿sí? Sí, ¿cómo es que llama la película? Si no la han visto la tienen que ver. Sí, la que salió Sí, si no, yo te la recomiendo. Hay una película se llama, que la produjo Mel Gibson y que lamentablemente no le dieron bombo ni muchas cosas, pero que ocurrió en la vida real. ¿Sí? Y es un agente de la DEA que se retira de la DEA, sensibilizado por el abuso en el mercado sexual. ¿Sí? Y eso creemos nosotros que es por allá, ¿no? Pero eso nos golpea aquí en Cali por montones. Sonido de libertad. Sonido de libertad. Buenísimo. Tienen que ver esa película, no sé si no la han visto, la tienen que ver porque ocurrió en la vida real. Y no ocurre a diario, ¿cierto? Bueno, no sé, muchachos, siempre, muchachos, hay cosas muy sutiles, ¿no? Antropometría, carnet de vacunación. ¿Y por qué carnet de vacunación? Por algo muy sencillo, llevar al niño a vacunar implica que preocupe, ¿sí? Como lo decía Germán, es muy cierto, también depende de donde vive la familia, porque hay gente que vive en la montaña, tras montaña, que sacarlos de la montaña a los niños no es fácil. Pero aún así esa gente de pronto no más cuida más a sus bebés. Antropometría, carnet de vacunación, estado de higiene del niño, ¿sí? Y lesiones bizarras, quemaduras con líquidos calientes muy frecuente, pero pensar en la espalda, porque todo el mundo dice, la mamá dice, es que metió a la cocina y echó el agua caliente, la sopa, el chocolate, la aguapanela encima. Vale, ¿cierto? Pero no lo puede echar en la espalda, o en las nalgas, ¿sí? Entonces, o en las manitos, o sea, es diferente es que le caiga la cara o a todas las anteriores. Entonces hay una serie de tips que uno va aprendiendo y esto necesita mucha sagacidad de parte de nosotros y nosotros como médicos estamos en la obligación de defender a ese niño, ¿sí? De defender a ese niño. Y la importancia, profe, del examen físico completo, sea la causa que sea, porque puedes ver estigmas de maltrato crónico. Entonces, si tú le revisas la piel al paciente y ves el correazo, o sea, si viene por mocos y tú le ves correazo, estigmas de, no sé, quemaduras, tienes que dejarlo, porque lo estás tratando. Entonces, esa es la importancia, no solamente enfocarse en por qué viene, ¿no? En los mocos y solamente le miro la garganta, la nariz, los oídos y ya está, pero pues hay que mirarle todo el cuerpo y buscar lesiones activas, porque así se nos escapa. Listo, niños. Bueno. Muchas gracias. Vamos.
rato y